No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Ya estamos a pocos días de la realización de las elecciones generales en nuestro país. A continuación, ¿qué pasó durante el día? Estas son las 5 destacadas. Ese objetivo es la abrogación del Decreto Supremo 3738. En varias observaciones que se ha podido obtener a partir del análisis de este Decreto Supremo. El Colegio Médico nos ha planteado poder coordinar una reunión para el día martes. Estamos viendo si va a ser martes o miércoles. Para nosotros es importante que se retorne ese escenario en la búsqueda de soluciones para que finalmente se levante el paro médico. Y si el Ecuador, además de suspender subvenciones, tendría que entregar sus recursos naturales a las empresas transnacionales, el Ecuador se habría parecido cada vez más a Bolivia como vivía Bolivia el año 2005. Privatización de las principales empresas estratégicas, transferencia de capitales al extranjero. Son 6 departamentos que estamos, no podemos calcular cuántos exactamente. No es más de 100.000 militantes. Está Potosí, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pan. Hay un supuesto primer senador que dice ser del FRI, del ALDE. No le conocemos a este señor, nunca ha participado orgánicamente en el partido, ¿no es cierto? Este medio, este señor suplente senador de Comunidad Ciudadana no es del FRI, nunca ha trabajado con el FRI, es un elemento oportunista que a nombre de él se hace pasar. Y mi gran deseo, quiero que sepa, mediante usted, los medios de comunicación, deseos hasta 2025, 5 o 6 años, quisiera que Bolivia siga siendo primero en crecimiento económico. Anoche hemos tenido la oportunidad de presentarle una parte de la entrevista que hemos logrado con el presidente Evo Morales en una de sus tantas jornadas haciendo gestión pública. Y le reitero, ha sido una parte, porque posteriormente le vamos a presentar esta segunda, donde él va a decirnos otras cosas más. Vamos a presentarle a continuación un resumen de lo que anoche hemos escuchado. El trabajo que hacemos cada día para que puedan tener una idea cómo se trabaja, cómo se sirve al pueblo boliviano. Y muchas gracias por aceptarme este viaje. Esta invitación la hacemos a todos los medios de comunicación y vamos a ir continuando a invitarnos después de las elecciones. Personalmente, para mí, ser autoridad electa, primera autoridad electa de un Estado, de una nación, de un pueblo como Bolivia, es algo noble, es un sagrado, un mandato sagrado que hay que servir al pueblo boliviano. Llegué a la conclusión, después de 4 o 5 años de gestión de presidente, que Bolivia es mi vida, patria mi alma y el pueblo mi familia.
quién sabe descuido a la familia misma. Muy poco me comunico con mi hermana, por ejemplo, la Esther, muy poco con mi hermano, muy poco con los hijos, pero entendí que es tan importante servir al pueblo boliviano, porque no es sencillo ser elegido presidente. Entonces hemos creado con el compañero vicepresidente, gracias también decir al ministro Luis Arce, ya, es un programa social. Ser papá es complicado, ¿no? Ser mamá también, tratar de encaminar a los chicos hoy en día, especialmente hoy en día que tenemos el bombardeo de la tecnología, es mucho más difícil. No, ahora estar comunicado con el mundo en segundos, y además de eso, por eso, para esta nueva gestión, estamos seguros que vamos a ganar, convencidos, tengo mucha confianza en el pueblo boliviano, que a las familias que no tienen muchos recursos económicos, no vamos a ayudar en la compra de computadoras. Rurenoaki, los militares, saludo a la compañía de las Fuerzas Armadas, ya corría riesgo, abandonen. Estaban saliendo y unas 2 personas, y como no están bajando de golpe, han ido a recuperar algunos cachacitos, salvaremos, y hay atropello. Mira en Tillipaya, igual, sí, en Tillipaya, estaba saliendo, niños, abuelos, dicen, salgan rápido. El niño ha vuelto a recoger su perro, ni el niño. Salvamos la vida, lo que vamos a perder por deslizamientos, inundaciones o incendios, vamos a reponer. Pero la vida ya no vamos a poder reponer. Entonces la familia tiene que entender, a veces por rescatar algo, pasar algo, como ese perrito, perdemos al niño más. Entonces hemos enfrentado más bien con suerte, aunque en los primeros años, hablamos de inundaciones, con helicópteros prestados, Brasil nos ha mandado hasta Chile, nos ha mandado a Argentina, ¿no? A veces también alquilamos como del Perú, pero ahora nos hemos equipado para atender hasta cierta parte los desastres naturales. Nuestra recomendación ha sido conseguir terrenos en otros lugares para dotar viviendas. Y además de eso quiero que sepa, el tema de viviendas es tan importante, no solamente para gente o familias, hermanos afectados por desastres naturales, sino madres solteras. Estamos debatiendo, yo quiero tener un presupuesto, pequeño presupuesto, para madres que si tienen más de 3 hijos, comprar su terreno y hacer su casita. Yo tengo mucho miedo que haya pareja nueva, extrema pobreza. Entonces, por lo menos ayudemos para empezar con viviendas. En las ciudades hay madres que tienen 3, 4, 5 hijos. ¿Qué hacen? Primero, tienen que pensar en alquiler. Lavando ropa, cocinando, planchando, no le alcanza tiempo. Pero, segundo, ya recaudar, ganar para pagar del alquiler, después comida, niños, ya estudio. Si dijimos, si la alcaldía o los movimientos sociales no dotan terreno, solo compramos y solo damos una casita para esa madre, y es menos un costo. Y le pregunto, aparte de este grupo de personas que son vulnerables, evidentemente, ¿qué pasa con las personas que están en situación de calle? Los ancianos, por ejemplo, que han sido abandonados, echados de la casa o han quedado sin familia. Y también los niños, hay tanta niñez que está en la calle, igual, de la misma manera, sin padres o tal vez echados, desprendidos de la familia. Para ellos, ¿qué ha pensado hacer, presidente? En los niños tienen algunos lugares, estamos equipando, estamos ampliando. En nuestra gestión hemos construido varios centros para hermanos con discapacidad, lindos centros, grandes centros. Ahora también es importante que la alcaldía y la gobernación administre bien. Nosotros entregamos infraestructura equipando, algunos tampoco están bien equipados, vamos a seguir equipando eso. Para niños, los hogares de niños, interesante, hay que ampliar. Pero como hemos construido para hermanos con discapacidad, en esta nueva gestión vamos a hacer construcciones, albergues, centros para personas de tercera edad. Esa es nuestra nueva política social. Me han pedido equipamiento para fisioterapia, vamos a equipárselo, ¿no? Interesante, muy interesante, pero muy sacrificado. Pero esa gente trabaja, no solamente las hermanas, los obispos, sino también el personal
que es muy comprometido con el ser humano. Mi respeto, mi admiración. Realmente me queda sorprendido. Con el hermano vicepresidente hemos decidido, en la nueva gestión vamos a construir estos centros, albergues para personas de tercera edad, evidentemente abandonados, por aquí, por allá. Yo preguntaba a algunos hermanos que están ahí, personas mayores de 70, 80 años, y caminando bien, además de eso, lúcidos, conversamos con algunos de ellos. Me dicen, ¿dónde es la familia? Mi hijo no se recuerda. Pregunto, ¿recibe renta dignidad? Se recibe. Casi el 99% recibe renta dignidad. Ese me ha arreglado. La mejor forma de combatir el alcoholismo es con deporte. Los juegos estudiantiles plurinacionales tienen resultados tan interesantes. Algunos papás, mamás me dicen, presidente, muchas gracias por los juegos. ¿Y por qué le digo? Mi hija me dijo, solo está pensando jugar. Lamentablemente el mundo machista no le escucha al joven. Si es mujer joven y doble pecado, por joven y por mujer, por más que pidan la palabra, por más que plantee, no los escucha. Ese es el problema que tenemos. Los chicos quieren ser representados, los chicos quieren visibilizarse, los jóvenes quieren ser escuchados, se organizan varios grupos. Está muy bien que se organicen, hay que apoyarlos eso. No se equivocó porque nuestro plan era recuperar o nacionalizar los recursos naturales y en las empresas estratégicas. Luchamos, que marchamos por eso. Y con el poder sindical, con el poder comunal o con el poder social no podíamos nacionalizar. Era importante organizar un movimiento político de la liberación que es el MAS-IPCP. Llegamos al gobierno en 2006, no me tembló la mano para firmar el decreto supremo de nacionalización acompañado por el gabinete y los movimientos sociales. Empezando de los hidrocarburos. Y eso ha hecho cambiar la situación económica del país. Hemos cambiado la matriz económica de Bolivia. Quiero dejar a Bolivia con 5% de extrema pobreza. ¿Y quién te puede ayudar? ¿No? Yo le dije, ayúdame como presidente que es referente de toda Europa, junto a otros presidentes. Quiero hacer un acuerdo macro de comercio, de cooperación con Europa, respetando sus políticas, pero también quisiera que reconozcan nuestras políticas. Nuestras políticas siempre va a ser, primero, solidaridad y complementariedad. Y se sorprendió, me dijo, va a hacer gestiones ante la Unión Europea para hacer ese acuerdo macro. Nuestra economía va creciendo y eso sorprende a todo el mundo. Y sobre todo el PIB. Ustedes como comunicadores, como periodistas, como analistas, saben muy bien. Cuando llegamos al gobierno, solo teníamos un poquito más de 9.000 millones de dólares del PIB. Año pasado cerramos con 40.800 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Y nuestra meta al 2025 es 60.000 millones de dólares. Imagínense, en el bicentenario, si Bolivia solo tenía 10 millones de habitantes, PIB per cápita sería $6.000. Y cuando empezamos, $900. Mi gran deseo, quiero que sepa, mediante usted, los medios de comunicación, mis deseos, hasta 2025, 5 o 6 años, quisiera que Bolivia siga siendo primero en crecimiento económico. Ya casi ha aprobado la exportación de carne vacuno a Rusia, por ejemplo. Ya, primera tarea, mejorar la calidad, aumentar la cantidad. Ya hemos empezado y saludos a los ganaderos de Santa Cruz, de Tarija, en Beni estamos trabajando. Quiero que se incorpore Pando para exportar carne a China. Energía. Antes comprábamos de Argentina, ahora vamos a exportar energía argentina. La semana pasada nos han pedido 60 megavatios de emergencia para que vendamos a Brasil. Eso puede seguir ampliándose. Tema litio, ni te imaginas. Va a haber como 41 plantas, 14 plantas solamente para industria de litio, otras plantas van a ser para subproductos, pero también para insumos. Estamos buscando la alianza con nuestros privados, socios, para garantizar insumos, para subproductos, pero también la industria de litio. Esto me lleva a preguntarle qué opina de la demanda del Comité Cívico de Potosí. No pueden tener pequeños grupos, se opongan a la industrialización. Y es una acción política.
No, y lamento mucho decir, es una mezquindad. ¿Y quién está operando ahí? La gente de Carlos de Mesa, perjudicando al departamento de Potosí. Se ha explicado técnicamente, no tiene ningún argumento, y si quieren mejorar, que bienvenido, técnicos que aporten y que no perjudiquen. Siempre el diálogo está abierto para mejorar, también podemos equivocarnos. Pero hemos empezado, mira, ya tenemos la planta de cloruro de potasio. Año pasado exportamos a Brasil 15.000 toneladas. Para este año está previsto exportar 80.000 toneladas. Hasta Chile nos quieren comprar. ¿Y una tonelada cuánto cuesta? Más de $10.000. Y está en plena instalación, construcción, la gran industria de batería de litio. De carbonato de litio, perdón. Y la planta de batería de litio está en Palca, Potosí. Ya tiene una planta piloto. La semana pasada he ido a inaugurar el Instituto Tecnológico para Litio. Y ahí se presenta compañeros de litio, los trabajadores, con un carro ensamblado, pero con batería de litio potosino. En la Chiquitanía, con interculturales, campesinos, indígenas, ganaderos, agroindustriales, tenemos que debatir conjuntamente. Nuestra obligación, primera tarea, primera responsabilidad es cuidar el medio ambiente. La nueva constitución y la primera constitución aprobada con el voto del pueblo boliviano desde la fundación de la República. Autonomías departamentales, autonomías municipales, autonomía indígena, autonomía universidad garantizada. Esa constitución nos ha, primero en lo económico, nos ha garantizado el crecimiento económico, primero en Sudamérica. Entonces, ¿por qué modificar? Segundo, esa constitución nos ha permitido reducir la pobreza del 38.2% a 15%. Esa nuestra constitución nos ha garantizado la unidad del pueblo. ¿Recuerdan ustedes con el separatismo? Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando querían dividirse, la media luna. Ahora, gracias a la Constitución y gracias al proceso de cambio, unidad. Todos unidos. ¿Qué media luna? Luna llena. ¿Usted no siente, presidente, de que con estos pedidos, el de la federalización y bueno, otros que se han dado en los cabildos, tanto de Santa Cruz como La Paz y Cochabamba, se estaría propiciando una especie de indisposición en la población, de querer separar a la población, o sea, quizás afectar la unidad del país? Pero son grupos. Mira, anoche me informaron, yo no he visto, unos dicen 5.000, otros dicen 10.000, otros máximo 15.000. ¿Cuánto será? Todos los partidos de la derecha se concentraron. Eso demuestra que hay grupos intentan como hacer daño a Bolivia, a La Paz. Y en la cola de encuestas que tenemos información, el opositor cercano al MAS está como menos del 20% en La Paz. La Paz es centro político, La Paz, pero también centro de integración. La Paz, esa es La Paz, el pueblo paseño me acompañó a los 13, 14 años. Va a haber, por supuesto, pequeños grupos. Todos, en todo el mundo hay esos pequeños grupos. Generalmente son algunos resentidos y algunos fracasados políticos. ¿Para qué era el referéndum del 21 de febrero? Para modificar la Constitución. Y el pueblo dijo no, con unos 120.000 votos. Y además de eso, semejante mentira, tanta mentira. Yo no entiendo. Cuando la derecha no tiene una propuesta política, programática para Bolivia, mentira, 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 mentira. Si es constitucional o inconstitucional una nueva repostulación de Evo. Y dijo que es constitucional. El pedido es a todos, todas, unidad con estabilidad, unidad con seguridad y prosperidad. Eso nos garantiza la Constitución. Todos compartimos, somos una gran familia boliviana y pensar otra forma de políticas. Si con esta Constitución estaríamos decreciendo, con esta Constitución estaría creciendo la pobreza, la desigualdad, si esta Constitución nos estaría dividiendo, por supuesto hay que pensar, por esta Constitución, gracias al voto del pueblo boliviano, garantiza estos tres aspectos: unidad, prosperidad, que es crecimiento económico, y
igualdad, cierta igualdad, esta reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza. No, yo estoy convencido, compañera. También comparto o siento que usted también me va a apoyar. Hay un sentimiento para ir con el proceso de cambio, todo por los resultados que tenemos. Este proceso nos garantiza la esperanza de las futuras generaciones. Es el resumen de la entrevista que le habíamos presentado anoche en Bolivia Decide, después del informativo de domingo aquí en la red Bolivisión. Vámonos a una pausa porque enseguida le vamos a mostrar lo que no colocamos por falta de tiempo, evidentemente, porque teníamos determinados minutos para presentarle dicha entrevista. Pero no se pierda la segunda parte porque el presidente seguirá hablando de temas importantes. Presentamos ahora con carácter de exclusividad y en primicia la segunda parte de esta entrevista que ayer no pudimos hacérsela ver a usted para que entienda y conozca lo que piensa el presidente sobre determinados temas. Le pido por favor que nos acompañe a continuación. Pensado con relación a nuestra demanda marítima, porque eso no va a morir, ¿verdad? Yo diría de manera sincera como 3-1. Nuestra demanda era que la Corte obliga a cumplir los compromisos. Y la Corte dijo, primero, Bolivia nació con más de 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Segundo, dijo, ningún tratado, ningún arbitraje, ningún acuerdo bilateral ha resuelto el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Y tercero, el último punto de las conclusiones, dijo textualmente, que sigan dialogando para resolver el enclaustramiento marítimo. Está abierto, no se ha perdido. Si bien dice que ellos no pueden obligar, pero siguen dialogando. Pero, ¿sabe? Quiero ser muy sincero en esta pequeña experiencia. Solo vamos a conseguir salir al mar cuando afectemos económicamente a Chile. Y eso liberarnos los puertos chilenos. Estamos trabajando con Hilo, estamos con Puerto Buch, estamos con Puerto Quijarro, estamos pensando los ríos, justamente por aquí, por Mamoré, hacia Madre de Dios. Esta política para tener acceso a los dos puertos. Además de eso, el ferrocarril bioceánico que va a ser de Puerto Hilo, Perú, a Puerto Santos, Brasil. ¿Les ha molestado al ex canciller y al canciller actual de Chile lo que usted dijo ante la ONU? Dije la verdad, por eso se lo molesta. Va a seguir diciendo la verdad, que se ha documentado. Así estoy pensando nuevamente acudir a Corte Internacional de Justicia, que como es un organismo de Naciones Unidas, mediante ellos hagan cumplir este diálogo pedido de la Corte. Entonces no está nada perdido. No se perdió nada, aunque queríamos acelerar y nos ha puesto un poco de freno, pero que digan, sigue el diálogo hasta encontrar la solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia, es un mensaje para que se resuelva tarde o temprano. Antes de concluir, presidente, ¿quiere darle un mensaje a la oposición? Bueno, yo he captado muchos opositores, emenderistas que ahora son gobernadores, alcaldes, ex asambleístas, la derecha son nuestros asambleístas, que se vengan a un proyecto político de la liberación, a un programa económico de crecimiento. Trabajemos juntos. Si estoy equivocado, dígame. Si estoy equivocado, va a corregir mis errores. Pero primero está la patria. Y quiero que sepa la oposición
Yo no estoy de presidente por la plata, estoy por la patria. Yo entendí que ser autoridad es algo, es servicio. Para mí la política no es profesión, es pasión de servicio, de esfuerzo, de compromiso, es sacrificio. Y además de eso, cuando tenemos resultados, por supuesto con dificultades, con errores, soy ser humano, me equivoco, pero soy saber corregir y soy saber también enmendar para trabajar por nuestra querida Bolivia. Quiero decir a la oposición, en vez de pelearnos entre hermanos, porque finalmente todos somos hermanos, todos somos una familia. Si hay diferencias ideológicas se respeta, pero aquí hay un programa del pueblo boliviano y apoyamos a ese programa del pueblo boliviano. Y a los compañeros militantes que están siendo confundidos, no se hagan confundir, no se hagan engañar. Volver al pasado es volver a las privatizaciones. Volver al pasado es dejar de tener sin rentas, sin bonos, sin programas sociales. El pueblo boliviano tiene dos caminos, volver al pasado o seguir con el proceso de cambio. Por supuesto, la mayoría va a seguir con el proceso de cambio. A la gente que está confundido, vénganse, no se confunden y trabajemos por Bolivia. En ese afán de corregir las cosas, ¿qué va a hacer para frenar la corrupción? Es una lucha dura. Revisen toda la historia. Es el único gobierno que ha metido gerentes, hasta ministros a la cárcel. Yo solo quiero decir mi experiencia. No tengo formación académica, no tengo experiencia, no tenía experiencia en tema de inversión, en tema de planificación, aprendí bastante, gracias a exministros, a todos. He llegado a la presidencia, ¿sabe?, con la verdad y con la honestidad. En algún momento yo me pregunté, ¿por qué vos, presidente, tantos intelectuales, politólogos, por qué? Pienso, la honestidad y la verdad es tan importante y la corrupción vas a combatir. Que me ayuden más bien expertos en combatir la corrupción. Aquí no perdonamos. Lamento mucho decir que era mi compañero querido, admirado Santos Ramírez. Saqué del senador para llevar a YPFB. Y yo no sé qué habrá pasado ahí. Lamento mucho. No me has perdonado. Santos Ramírez por entonces era conocido como segundo hombre del MAS, no era segundo hombre del MAS, profesor, economista, abogado, tenía mucha confianza. Dígame, ¿me has perdonado? No me has perdonado. Y no vamos a perdonar, sean del MAS o no sean del MAS. Por eso solo quiero al pueblo que me ayuden a combatir la corrupción. Bueno, con la presentación de esta entrevista que hemos logrado con el presidente Evo Morales, hemos cumplido con ese requisito que tenemos como medio de comunicación y también como programa de presentarle a usted lo que dijeron los candidatos a la presidencia. Vinieron prácticamente todos, hemos estado prácticamente con todos, incluidos el presidente Evo Morales, excepto el señor Carlos Mesa, quien en su momento se ha excusado para no estar presente en Bolivia Decide 2019. Así hemos cumplido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuación a conversar con nuestros invitados, panelistas y desmenuzar un poquito la entrevista que hemos logrado con el presidente Evo Morales. Esta noche nos acompaña la señora Marianela Paco. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué me cuentas, Marianela? Aquí bienvenida. Nomás. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Marcelito? Y a toda nuestra gente, un abrazo cariñoso desde el fondo de mi corazón. En este mes que hemos celebrado el Día de las Mujeres Bolivianas. Trabajando. Exacto. Y el Día Internacional de las Niñas, el mismo día, ¿no? Exacto. Yo creo que, como hemos visto en la entrevista, todavía hay mucho por hacer, como dice, y hemos visto un presidente tal cual es. Y yo creo que me voy a poner en plano de entrevistadora, Miriam, para preguntarte qué tal esa jornada. Te voy a contar. Marcelito, también nos acompaña Marcelo Silva. Gracias, Miriam. Marianela, un gusto, un privilegio, realmente, a tus órdenes. Como siempre, es lindo estar con todos ustedes. A ver, ustedes que han visto la entrevista con el presidente, estamos ya a 6 días de las elecciones. ¿Qué han visto? ¿Qué han notado con el presidente?
un hombre seguro, un hombre que desde su experiencia no ha variado, pese a ese cúmulo de experiencias, su compromiso con la patria, su conocimiento de la composición social, los nichos donde todavía hay que enfatizar en la gestión. También hemos visto un presidente que tiene claro el panorama geopolítico, los recursos estratégicos que se deben industrializar para seguir fortaleciendo la soberanía económica. Entre otros aspectos, pues lo que me llama también bastante la atención es que haya todavía alguna gente a la que él llama confundida. Yo creo que es más una falta de conciencia y de gratitud con él, a los que se dejan confundir, a los que son dentro de las filas, ¿no? Y este cuestionamiento por el tema de corrupción, él la tiene clara, él siempre ha dicho, no se perdona, caiga quien caiga, tiene que caer, ¿no? Y se procesa, no importa si es del más o del menos. Entonces, él ha cumplido con esa regla y ese exhorto a revisión histórica me parece que es justo, porque la gente que es responsable con la patria, responsable con sus decisiones, pues tiene esa obligación, ¿no? Entonces yo he visto un presidente al que yo conozco, querida Miriam, ese hombre que está comprometidísimo con el pueblo boliviano, con la dignidad de Bolivia, con la soberanía de nuestro país, y que sabe qué hacer y qué falta hacer, y no le teme al diálogo, no le teme a la oposición, más bien lo llama a que puedan pensar en patria y le coadyuven en mejorar si hay cosas donde se están errando, pero proponiendo, que es la ausencia en las filas opositoras. Y eso lo hemos visto desde que ha estado el presidente. Y como vemos en esta entrevista, es una reiteración confirmatoria de ese exhorto a pensar en patria y de llamar a quienes piensan diferente a seguir construyendo y fortaleciendo esta gestión y el gobierno del presidente Evo Morales, que ha sido clave para visibilizar a Bolivia en el mundo. Y bueno, crecer y ser nosotros dignos. Yo creo que eso es la valoración que no estamos haciendo y que no es justo con ese sacrificio, con ese esfuerzo que le ha puesto nuestro presidente estos 14 años imparables. Por eso te decía, yo te pregunto, ¿qué tal esa jornada? Me imagino que te ha hecho ir tempranito y termina tarde, y es todos los días es así el presidente, ¿no? Exactamente, él ha llegado a Palacio o a la casa del pueblo de un viaje de Cochabamba, donde ha debido trabajar hasta pasada la medianoche, ha debido dormir 1 hora y ha estado presente ahí a las 5 de la mañana. Y duro para nosotros que no tenemos ese ritmo de vida, ¿no es cierto, Marcelito? Es complejo. A ver, yo me voy a enfocar un poco en el tema de la campaña electoral, porque obviamente esta entrevista está en el marco de la campaña electoral, no la podemos separar, es decir, ha sido planificada, planeada por sus asesores, es parte de la estrategia, por qué se ha hecho en el avión, por qué no se ha hecho en un set televisivo, es decir, hay cosas que indudablemente están trabajadas, pulidas en el ámbito de la campaña, ¿no? A ver, el primer elemento que me parece importante es de que aparece Evo Morales en la campaña. Aparece como persona, como líder político. Eso es lo que se había extrañado, y alguna vez lo he dicho acá. La campaña del movimiento socialismo priorizó la gestión económica y fundamentalmente la estabilidad sobre la figura del candidato. Ese es un elemento que no había pasado en las anteriores elecciones, cuando la figura era completamente inversa. Es decir, no importa el constructo ideológico, político y demás, era muy importante sobresalir, dimensionar adecuadamente el liderazgo, ¿no? Evo Morales estaba encima del bien y del mal en las anteriores elecciones, y incluso el sentido de la gente, el imaginario colectivo era de que los errores que podía haber tenido en gestión eran atribuidos a su entorno, pero jamás a él, porque él realmente tenía la sinceridad, el mandato del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las anteriores elecciones era Evo, sobre todo, ¿no? En esta elección la diferencia es de que se prioriza la gestión económica y sobre todo el tema de estabilidad económica sobre el candidato. Claro, en algún momento tenía que aparecer el candidato y decide hacerlo así, ¿no? Decide hacerlo así.
revisando y haciendo una recopilación de información, Evo Morales solo concede una entrevista en esta campaña electoral, en set de televisión, solamente una, no vamos a decir cuál es el medio, pero es una sola entrevista, y apuradísimo al final de la campaña, a todos los medios a los cuales ha concedido entrevistas, lo ha hecho en el avión, lo ha hecho viajando, lo ha hecho, ¿no? Seguramente tratando de enfocar el hecho de que él trabaja, ¿no? Él trabaja, que es una realidad, tampoco es, eso es imposible de negarlo, ¿no? Lo ha hecho con una intencionalidad de crear un imaginario del tiempo apresurado, que está aquí, que está allá, que está trabajando, ¿no? Pero también me parece para poder tocar de alguna manera algunos temas de manera muy dispersa, ¿no? O sea, el hecho de haber concedido estos 2 últimos días prácticamente a 5 o 6 medios de comunicación la entrevista, en el mismo sitial donde tú estabas, porque lo han hecho en el avión, lo han hecho en el hangar, lo han hecho... No había otra oportunidad. Claro, ¿no? Entonces siempre estaba correteando. Claro, eso te demuestra, ¿no? Hubiese sido interesante, por ejemplo, el hecho de dispersar ciertas ideas, no focalizar, no generar mayor polémica, mayor repercusión. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un candidato quiere causar un efecto mediático, escoge un medio, escoge una entrevista, y en esa entrevista, si tú quieres, incluso la guioniza, la libretiza, y te dice ciertas cosas que van a ser de impacto, que van a ser importantes, que te pueden voltear el tablero, etcétera, etcétera. Entonces aparece el candidato Morales como persona, además en el ámbito muy coloquial, habla de los hijos, habla de sus sentimientos personales, de sus aspiraciones, etcétera. Pero esa aparición, por supuesto, no es tampoco muy fuerte, ¿no? Creo que esta campaña en general, no solamente con el presidente Morales, sino pasó con los otros candidatos, excepto Ortiz, que sí le ha mostrado mucho énfasis a la figura de su candidato, ha tratado más bien de atenuar la imagen de los liderazgos y priorizar otro tipo de elementos discursivos. Bueno, interesante lo que tú dices. Vámonos a una pausa porque enseguida vamos a tener mucho más para conversar con relación a este tema. Ya volvemos. Seguimos conversando con Marianela Paco y también Marcelo Silva con relación a lo que dijo el presidente en la entrevista que hemos logrado, sí, evidentemente, en pleno vuelo, en vuelo de un lado a otro lado, porque no había otra oportunidad, tengo que ser honesta en esto. El presidente tiene un tiempo muy marcado, trata siempre de cumplir al filo sus horarios para no retrasarse y llegar a otro. Marianela. Bueno, ¿qué puedo decir si no es puntualizar algunas cosas y clarificar para que no quede en esa minimización de lo que es el presidente Evo Morales? He estado al lado de él mucho tiempo, lo conozco, sé cuál es su ritmo y sé también que él no sigue libretos. Exacto. He sido su ministra de Comunicación y si algo le enojaba a él, por lo menos era decir, voy a sondear a ver qué cosa te quieren preguntar, y él me decía, no, estoy listo, voy a responder lo que sea. ¿No? Lo que me planteen, lo que me pregunten, yo voy a responder. Por tanto, esto no es un libretaje y lo has debido ver, ¿no? Lo he confirmado, sí. Entonces, eso quiero precisar. Segundo, hay tiempos, ¿no? Dentro de un proceso electoral. Y esta campaña electoral se ha visto como que obstaculizada o ralentizada, no sé cómo decirlo ahorita, por la chiquitanía. Entonces no has tenido el Evo ni al MAS. La ley de organizaciones políticas ha tenido tiempos muy lentos en realidad, ¿no? Puede ser, pero de hecho los últimos el último mes y medio, 2 meses, tenían que ser intensos y la chiquitanía ha sido un mes que está parado, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esas estrategias, viniendo ya desde la oposición, ¿qué quiere posicionar? Un desgaste institucional. Quiere desgastar la institucionalidad, por eso su permanente ataque al Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para justificar su pérdida. Segundo elemento, para justificar su pérdida, la agresión y el abuso de quien está en gobierno, quiere generar violencia. Entonces no vas a tener a un presidente que conoce su país y que conoce a su oposición pretendiendo
echarle más leña al fuego. No. Y el presidente además ha sido siempre así. ¿Por qué crees que les ha invitado para la estrategia de la demanda marítima a todos? Y en varios otros temas. Y lo ha confesado ayer, por ejemplo, para el tema de justicia, la convocatoria que le hizo a Waldo Albarracín. Y Waldo Albarracín, pues no sé si es Obrador o qué, dijo que acabe su gestión, ¿no? Entonces ahí le tendría una promesa pendiente al presidente en temas de justicia y sería doble moral en esos términos que Waldo Albarracín aparezca golpeando el sistema, que él no ha querido participar de entrada, ¿no? Vos sabes que para quien quiera hacer política, en las oportunidades que se presentan hay que tomar las decisiones inmediatas. Hay tiempos que no esperan, como el tema de justicia, y qué pena que Waldo haya rechazado, ¿no? Claro, yo escuchaba en aquellos tiempos decir que vengan los que conocen el área. ¿Y quién mejor conoce si alguien que ha estado en la APDH o en la Defensoría del Pueblo? Pero bueno, eso es solo como un ejemplo de cómo conoce el presidente y cómo trabaja tejiendo, articulando a todos los sectores y las ideas. ¿Para qué? ¿En pro de qué? En pro de esa patria que se llama Bolivia, y que él lo dice y lo sintetiza en 3 frases, ¿no? Dice, la patria es mi alma, el pueblo es mi familia, Bolivia es mi vida. Él de verdad vive así, ¿no? Ahora bien, entre otras cosas, esta dinámica, precisamente por esos tiempos que se han manejado por las interrupciones como el de la Chiquitanía, necesitaba hacer esto, porque además de movilizarse, tiene que seguir haciendo gestión. Entonces te da espacio, y no es la primera vez que lo hace en avión o en una jornada que se le acompañe. Gran parte de las entrevistas de los medios internacionales, sobre todo, son así, una jornada, 2 jornadas, dependiendo, ¿no? Y eso es invariable, ¿no? Para precisarle a Marcelo. Y bueno, también depende mucho de quién entrevista. Y lo ves al presidente así, es porque hay alguien que sabe qué preguntarle. No va al ataque a buscar un titular polémico que le dé rating un rato y no es responsable con la población. Y tampoco es respetuoso con la persona entrevistada. Entonces ahí yo creo que hay que destacar lo que Miriam ha hecho, es lograr varios temas polémicos que de pronto le hubiese molestado con otro periodista al presidente, pero que se ha soltado, ¿no?, en estos casos. Entonces yo creo que hemos visto lo que tú has dicho, Marcelo, un líder así como el que se nos presentó el 2005, ese hombre simple, sencillo, trabajador y comprometido con su patria. Ahora yo tengo que decir algo más. En primer lugar, no se ha guionizado la entrevista, eso para que todo el mundo lo sepa. Y sí, lo que sí yo lamento es que no ha habido el tiempo suficiente, ha sido muy poco el tiempo que hemos logrado, porque el presidente realmente estaba trabajando, no se le podía interrumpir, incluso cuando estaba concretando y viendo cómo estaban trabajando sus ministros, viceministros. Entonces hubiera sido lindo tener un poquito más de tiempo y espacio para poder sacar más información, ¿no? Yo vuelvo a circunscribir la entrevista en el ámbito de la campaña electoral. Y no pasa solo con el presidente Morales, ha pasado lo mismo con, por ejemplo, con el candidato Mesa, que es el de oposición. Y creo que la campaña en esta recta final, en esta etapa final, tiene 2 elementos fundamentales, ¿no? Estamos a las poquitas horas de terminar la campaña, y yo creo que el discurso fundamental, básico, que tiene el movimiento al socialismo para interpelar al ciudadano, todavía esos sectores de indecisos, para el voto, es la estabilidad económica y el lema de su campaña, que es el futuro seguro. Yo no creo, insisto, no es, se ha mostrado además a lo largo de la campaña electoral, esta vez no es la figura central, rutilante, la del presidente Morales. Ayuda, por supuesto, ¿no? Ayuda, porque en muchos casos el presidente Morales ha cumplido lo que ha dicho, en otros no. Pero ayuda de alguna manera a decir, sí, puede ser, aquí la estabilidad, falta esto, falta el otro. Pero la apelación fundamental, toda la artillería, todas las armas del movimiento socialismo están en decirle, señores, si ustedes no votan por el MAS, se va a venir la que se viene, va a haber inestabilidad económica, va a haber esto, el otro. Mientras que el otro,
lado, ¿no? Carlos Mesa, es más trágico todavía, ¿no? Porque todos sus aliados y todo el mundo lo denosta, lo soslaya. Dice, está bien, no es el mejor candidato, está bien, no tiene el mejor programa, pero es la única oportunidad que tiene este país y las oposiciones políticas de sacar a Evo Morales de Palacio de Gobierno. Por lo tanto, hay que votar por él, nos guste, no nos guste, sea un buen candidato, no sea un buen candidato, no nos interesa eso no está en discusión, el programa de gobierno no está en discusión, eso se le llama el voto útil, ¿verdad? O sea, señores, si usted quiere sacarlo a Evo Morales de Palacio de Gobierno, no piense más, hay que votar a Carlos Mesa. Entonces, bajo esos dos argumentos casi ya desesperados, porque es la última fase de campaña, tanto la del Movimiento al Socialismo como la de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, es de que se están desarrollando las campañas. Por lo tanto, esta campaña no nos presenta nada nuevo en estos últimos días. Es decir, las figuras son importantes, sí, no, los candidatos son importantes, pero es mucho más importante el eslogan y lo que se está jugando. Y creo que ese es el elemento que debería hacernos pensar en esta campaña electoral, ¿no? Que tal vez nos esté avisando algunas cositas que puedan ser interesantes en el futuro. Como que, por ejemplo, hoy Óscar Ortiz ha señalado de que posiblemente, si es que no logra entrar entre los 2 o los 3 primeros, estaría apoyando al que vaya primero, contrario a Evo Morales. Tuto Quiroga, te he hecho un YouTube, ha salido con su hashtag de yo voto por Carlos Mesa. Es decir, claro, o sea, si te das cuenta, al final, ese es el print que le ha tirado Carlos Mesa en la campaña, es decir, ya señores, ya no soy buen candidato, ya, lo que quieran. Pero sí soy la opción real de forzar a una segunda vuelta a Evo Morales, y si hay una segunda vuelta lo voy a sacar de Palacio de Gobierno. Claro que eso te excita, ¿verdad? Excita a los sectores opositores, que además tienen bolsas fijas en el país, ¿no? Que ese es un elemento. Ahí no importa el candidato, ¿te ubicas? Es lo que menos he hecho. Y creo que haya sido una articulación de la estrategia de campaña de Mesa, en decir, no salgas, lo hemos reclamado acá cuántas veces, no, que salga Mesa con el... No, creo que su equipo de campaña fue más resignado que nosotros. Digo, no lo vamos a sacar, ni lo vamos a exponer, ni que sea el candidato. No, vamos a pegarnos en este último tramo a el hecho del voto útil. Y vaya que los cabildos lo han ayudado, ¿no? Porque implícitamente han sido campañas de cierre electoral para él, ¿no? Ahora lo han ayudado y han fortalecido el voto útil, ¿no? Pero en general, con esto termino la idea. No ha sido una campaña de liderazgos, no ha sido una campaña de candidatos. Ha sido una campaña de eslogans y ha sido una campaña de ideas fuerza, que ese es un elemento que hay que siempre analizar. Bueno, sí hay un líder que no hay en los otros 8 frentes contendientes. Eso es muy claro. Y si de perfiles se trata para analizar de los entrevistados y los que aparecen, de todos los candidatos obviamente, haces una comparación de perfiles. Marcelo, tú eres politólogo. Vas a confirmar que el único líder capaz de saber cómo hablarle a la población, generar esa empatía como líder, es el Evo. Entonces sí hay un líder. Que haya ausencia en los otros, eso es la carencia en Bolivia, y la derecha por natural no va a encumbrar un líder, jamás ha habido, no va a haber, ¿no? Solo hay los que imponen, los que desean porque sí. Ahora, toda tu hipótesis planteada, tu análisis de que no importa el candidato, pero por este hay que votar para sacarlo al Evo, es una confirmación de lo que yo diría una irresponsabilidad y actitud antipatriótica, porque te están llevando a la punta del precipicio. No importa con pero aunque a caernos, pero vamos. Eso están diciendo, y eso no es una actitud patriótica, eso no es de alguien que ame Bolivia, y menos de alguien que ame la democracia. Yo no hago valoración, Marianela, yo no sí, la hago valoración. Yo sí hago, yo lo que te estoy diciendo porque tu hipótesis se resume en eso. Yo lo resumo así, tu planteamiento, ¿no? No, no es mío, es el planteamiento que tienen todas las oposiciones, ¿no? Pero bueno, y ahí voy, o sea, tu planteamiento, tu lectura de esa oposición, correcto, ¿no? Para mí se resume en eso, en una actitud antipatriótica, antidemocrática e irresponsable, ¿no? Entonces, ahora viene el segundo elemento. Estos no son líderes, siempre han sido opositores, han estado en anteriores gobiernos, han detentado de privilegios. Tuto Quiroga, ¿quién es? Ni siquiera estudió en Bolivia. Podrías decirme del Chilo mismo, digamos, ¿no? Pero imagínate, ¿a quién jalan? ¿A quién jaló Tuto Quiroga?
En su momento nos los han presentado como el Adonis de la época en la política, ¿no ve? Hay el tutito, que el guapo, no sé qué, lo mismo con el bombón. Había entusiastas que decían, se inició la época del tutismo. Exacto, nada que ver. Entonces, con ese lenguaje, por ejemplo, te dices y te preguntas, ¿a quién han jalado? ¿Han tenido cuánto de trayectoria? No han tenido, la tienen. Como políticos de oposición, de derecha, conservadores, vendepatrias además. ¿Qué han jalado? Nada. Su techo, ¿no? Esos bolsones de voto que tú dices, nunca han pasado el 35%. Por tanto, van a seguir ahí, ¿a riesgo de qué? La población, en mi lectura, se ha cansado de estos opositores de siempre y lo que están haciendo es fortaleciendo a uno nuevo que ha aparecido, el outsider, el Chi. Doctor Chi. ¿No? Entonces, y es lo que decía yo en una entrevista acá, ¿no? Decía, Chi va a restar a la derecha. Y eso es lo que está haciendo. Y sigue creciendo Chi porque tiene mucho más agallas que todos los otros 8 juntos. Ahora ya entiendes por qué hubo la ley de organizaciones políticas. Chi es una confirmación de lo que se ha dicho. Es decir, imagínate que la ley se hubiese abierto, ¿no? Mira, la ley de organizaciones políticas no creo que haya pensado en que iba a haber un Chi. Claro. Que sí sabía. Había que evitarlo. No, pero había que evitarlo. Que sí sabían que iban a haber y desde hace rato. Había que evitarlo. Personerías jurídicas que no habían caducado. Entonces, esas personerías jurídicas, también la historia nos ha dado cuenta de que han tenido la capacidad de prestar, alquilar o no sé, a cualquiera sus frentes políticos. Y ahí lo tienes, ha pasado por el PDC, el tuto. Marianela, le devuelves con la ley de organizaciones políticas a los partidos políticos el monopolio de la representación a nivel nacional y por lo tanto los resucitas a los viejitos que estaban ahí, que yo no sé si tendrán la militancia con la que se habían inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, les das la fuerza, ¿verdad? Precisamente el sistema político que se ha vuelto conservador, incluyendo el movimiento al socialismo, aprueba esa ley, ¿para qué? Para que no surjan los chis en la campaña. Porque si tú lo hubieses abierto, hubieses acortado, no los tiempos, hubieses hecho tiempos prudentes, yo te apuesto que no hubiese habido un chi. Ahora, hubiesen habido varios chis. Ahora, teorizando desde la ciencia política, fíjate lo que está pasando. Esta ley que pretendió oxigenar a los partidos de tipo tradicional, no lo ha logrado. La realidad es otra. No los ha La realidad es otra. Exacto. La Entonces, realidad es otra. ¿qué me da de lectura desde la población, más allá de la teoría, ¿no? Es que la población ya ha consolidado su naturaleza de organización y su capacidad de planteamiento y de constituirse en actor político, más allá de los partidos. Yo creo que de aquí a un tiempo vamos a prescindir de ellos, ¿no? Ojalá. Gracias, Marianela, gracias a ti también por tu análisis. Es, como siempre, lindo escucharlos. Vámonos a una pausa. Pasando con Comcipo, esta mañana sus representantes lograron reunirse en la Casa Grande del Pueblo con el presidente y también varios de sus ministros y autoridades. Importante que recordemos qué fue lo que pasó. Como se había pactado, la reunión se concretó con la llegada de Marco Pumari a la Casa Grande del Pueblo a las 6:30 am. Recibidos por el presidente del Estado, el canciller y 2 autoridades energéticas, inició el trabajo. Luego de más de una hora concluyó esta reunión de acercamiento tras recibir una carta escrita con 4 puntos de observación respecto al decreto de explotación de litio. En conferencia de prensa, el canciller del Estado no descartó trabajar otro decreto. Se considerará la posibilidad de trabajar en un nuevo decreto supremo. Adicionalmente, la Universidad Autónoma Tomás Frías ha solicitado que el gobierno nacional pueda apoyar con 500.000 bolivianos para que puedan continuar con sus trabajos de investigación, con la implementación de una planta piloto. Ahora, un compás de espera se da hasta el próximo miércoles cuando el gobierno analice y responda a este pedido. Entre tanto, las medidas de presión en Potosí continúan. Ese objetivo es la abrogación del Decreto Supremo 3738. En varias observaciones que se ha podido obtener a partir del análisis de este decreto supremo. En este acercamiento entre el gobierno y la dirigencia de Comcipo se pone una luz de solución a las movilizaciones y manifestaciones que se dan en el departamento de Potosí hace más de 10 días.
A ver, ¿cómo está? Tenemos la oportunidad de conversar con el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, don Alfredo Rada. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas A ver, noches. en el marco de la reunión de esta mañana, sí se ha logrado algo, pero no totalmente. Sí, ha sido un diálogo muy cordial en el que hemos escuchado algunos planteamientos que ellos tienen en relación al decreto pues que observan, el 3738, que tiene que ver con el tema del litio. Sí. A su vez, nosotros hemos expresado también nuestros fundamentos que, bueno, han dado lugar a la aprobación de ese decreto. Sin embargo, lo que nos ha llamado la atención, Miriam, es que recién hoy, 14 de octubre, luego de tantos días que una comitiva de dirigentes de la Comcipo está en La Paz, recién hoy nos hacen entrega de esta nota que está con sello de recepción del 14 de octubre, justamente de hoy. Aquí está el sello de recepción. 14 de octubre, en la que dicen fundamentación para la abrogación del decreto 3738. Vale decir, esperaron días, si es que no semanas. Estuvieron hace una semana ya en La Paz. Sí, y podían haber hecho llegar esto antes, de manera que el trabajo de evaluación técnica, jurídica, pudiese haber comenzado antes, pero recién lo presentan esta mañana. Ellos mismos reconocieron en la reunión que no tuvieron la posibilidad de hacerlo antes, ya que estaban al parecer sistematizando sus observaciones, en fin. Y también lo que nos llamó la atención es que no presentaron una contrapropuesta, porque ellos piden abrogación. Abrogación es anulación total de un decreto, pero cuando se abroga un decreto, eso significa de que algo debe quedar en su lugar. Y nosotros les dijimos, bueno, a ver si es que ustedes están planteando anular este decreto, ¿qué proponen que se apruebe en vez de este decreto? ¿Qué otro decreto tienen? ¿Tienen algún borrador, algún proyecto, alguna propuesta? Y nos dijeron que no lo tenían. Entonces, bueno, nosotros hemos recibido la nota presentada hoy día y vamos a responder a esta nota, la vamos a responder también igual en términos, luego de un análisis, lo vamos a responder. Y quieren por escrito además, ¿no? Sí, pidieron y con todo derecho. Vamos a responder por escrito hasta el día miércoles en la tarde, máximo el día jueves en la mañana. Pero además esta mañana también se avanzó en algunas cosas. Por ejemplo, la Universidad Tomás Frías indicó que ellos siempre tienen líneas de investigación respecto del litio, que es un tema estratégico para Bolivia, y solicitaron un apoyo económico al gobierno para esas investigaciones, y el presidente indicó que sí, por supuesto que sí, se va a apoyar a través de las instancias correspondientes, Ministerio de Educación, en fin, se va a apoyar lo que es la investigación sobre temas, en este caso, referidos al litio. Recordemos que ya el presidente había planteado días atrás la conformación de un ministerio de ciencia y tecnología. Justamente ese ministerio tiene las tareas de impulsar la investigación aplicada al desarrollo de nuestro país. Entonces, ese también fue un interesante avance. En cuanto a, el trabajo técnico, como le digo, en este momento el Ministerio de Energías, que fue comisionado por el presidente para que analice el documento que presentó Comcipo, pues hasta el día miércoles o máximo el día jueves en la mañana es que va a hacer conocer una respuesta escrita a los dirigentes cívicos de Potosí. Ellos no están de acuerdo con la 3738, ¿no? Sí. Que habla de la creación de la empresa mixta entre Yacimientos Litios Bolivia y la alemana, Así Systems, ¿no es cierto? Sí. Porque se habla de 70 años, se habla de un 51% para Yacimientos, para Bolivia, y se habla de un 49% para la alemana. ¿Qué significa esto? Porque ellos hablaron en algún momento de que este decreto sería una traición a la patria. ¿Es por esto justamente? Mire, hemos estado revisando los fundamentos que tienen en la carta que nos hicieron llegar. Pues son varios puntos, son 4 puntos. 4 puntos. Y resulta que acá en este documento lo que declaran
de manera tan altisonante a los medios de comunicación no está en este documento. O sea, lo que le acabo de mencionar no está ahí. Sí, vale decir, ese discurso al que se acude, las consignas que han acuñado para su movilización, que son tan altisonantes, ¿no?, tan radicales. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el documento que ellos mismos presentaron esta mañana, pues no se encuentra algunos de esos elementos que, repito, en declaraciones a medios sí mencionan. Pero, como le decía Miriam, nosotros esta mañana hemos abierto el diálogo con representantes de Potosí. Esto va a continuar mañana, Miriam, pero esta vez con representantes del sudeste potosino. Están, sí, representantes de las provincias donde queda precisamente el litio. Estamos hablando de Uyuni y sus alrededores, ¿verdad? Las provincias, Daniel Campos, Norlipes, en fin, esas provincias donde queda el litio. Esas provincias también han pedido un diálogo con el gobierno, no se sienten representadas por el Comité Cívico de Potosí, por CONCIPO, y bueno, el gobierno, a través del presidente, va a recibirlos el día de mañana también a esta delegación, de manera que este diálogo con representantes de Potosí va a continuar, de manera que encontremos una buena alternativa, porque creo que en lo que todos deberíamos estar de acuerdo es en la industrialización del litio. Nosotros les hemos planteado esas cosas, les dijimos esta mañana, bueno, hagamos un acta en el que pongamos que el gobierno y los dirigentes cívicos de Potosí estamos plenamente de acuerdo en la industrialización del litio, pongámoslo por escrito, pero nos llamó la atención que no quisieron ningún acta. Está bien, nosotros respetamos, pero como le digo, nos ha llamado la atención que recién hoy, 14 de octubre, nos hacen entrega de sus observaciones al decreto 3738 por escrito. Bueno, está bien. ¿Y qué es lo que señalan? ¿Cuáles son las observaciones que tienen con el decreto? Bueno, ellos tienen observaciones respecto al domicilio legal de la empresa. ¿El domicilio legal es en La Paz? Sí, están observando eso. También el artículo de una ley del 928 que fue la que creó yacimientos de litio de Bolivia, es decir, el tema no es solamente el decreto, hablan también de una ley. En fin, luego hablan también de algunos otros algunos artículos que tienen que ver con la ley de minería, en fin. Bueno, nosotros estamos haciendo el análisis jurídico a través del Ministerio de Energías, que son los especialistas en estos temas, de manera que el día jueves máximo, tal vez el miércoles, respondamos por escrito también a estas observaciones. Pero, Miriam, y a todos quienes nos miran y escuchan, nuestra pregunta es ¿por qué se tardó tanto en presentar este documento? ¿Por qué? Si es que ellos ya estaban varios días en La Paz, podían haber hecho llegar hace una semana, podíamos haber ganado mucho tiempo, ya a estas alturas tal vez ya podía haber estado la respuesta técnica y jurídica, en fin. Pero bueno, respetamos los tiempos de CONCIPO, tal vez ellos tuvieron algunos problemas, sabrán explicar, pero el hecho es que recién esta mañana presentaron y bueno, ya como lo hicieron por escrito, también nuestra respuesta va a ser por escrito. Es bueno decir en esta oportunidad, Miriam, que nosotros creemos que estando abierto el diálogo, como se ha demostrado esta mañana con CONCIPO, mañana con representantes del sudeste potosino, ya las medidas de presión no deberían continuar. Creemos que justamente el diálogo es lo que se buscaba, se ha dado ese espacio de diálogo, se ha escuchado a las partes. Creo que es importante eso, Miriam, creo que es lo más importante la jornada de hoy. Y bueno, esperemos que no se vuelva a caer otra vez en actitudes de radicalismo, que nos parece ya responden a un cálculo político antes que un cálculo cívico. Bueno, levantaron la huelga de hambre en La Paz y ya están retornando a su ciudad, ¿no es cierto?, a su departamento. Sí. Eso por un lado. Mañana va a ser el cabildo, en el que ellos van a analizar lo que han hablado con el gobierno, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las regalías? Ellos están pidiendo más regalías.
Sí, y bueno, eso también se tiene que analizar. Como le digo, vamos a hacer el Ministerio de Energía se está trabajando justamente en estos momentos en respuesta a la nota. Y bueno, a nosotros lo que nos interesa, y como todo el país, es que la industrialización del litio vaya para adelante, que se concrete. Eso va a significar recursos económicos para Bolivia, para Potosí y también para el sudeste potosino, por supuesto. Entonces, eso es lo que no debemos generar problemas, obstáculos que hagan que esa industrialización se trunque. Entonces, eso es lo que hemos planteado en la reunión de esta mañana y lo ratificamos. Ahora bien, ya que el diálogo está entablado, ya que ha habido una reunión esta mañana y el diálogo va a continuar mañana, a su vez mañana martes, con representantes del sudeste potosino, donde está el litio, bueno, pues ojalá que las reuniones, los cabildos, lo que están convocando, no vuelva otra vez a caer en actitudes de radicalismo que desde nuestro punto de vista solamente van a truncar un avance que se ha dado esta mañana en el diálogo. Yo quiero resaltar esto. Esta mañana la reunión fue cordial, hemos recibido las observaciones, vamos a responder por escrito, por lo tanto el espacio de diálogo está abierto, va a continuar en los días siguientes, repito, con otros representantes de Potosí, y bueno, nos parece que entonces que aquello que llaman ellos medidas de presión ya no se justifican, y como ha dicho el ministro Quintana en relación al levantamiento de la huelga de hambre, bueno, pues está bien, es atinado que haya sido así, nos parece que es correcto, pero ojalá no se vuelva a caer otra vez en actitudes de radicalismo que no le hacen bien al departamento, simplemente buscan generar confrontación. Bueno, recuerdo que esta mañana el señor Pumari, después de la entrevista que tuvieron con ustedes en la Casa Grande del Pueblo, señaló de que ustedes como parte del gobierno no les habrían dado tiempo para que ellos puedan hablar de sus puntos. Bueno, pero tuvieron días, ¿no? Incluso semanas en los cuales ellos hacían en los medios de comunicación, hacían observaciones, decían que no estaban de acuerdo con el decreto, lanzaban consignas, bueno, pero esta es recién que ellos presentan este documento, y menos mal que está con el sello de recepción, 14 de octubre, está con el sello de recepción, de manera que no nos puedan decir, nosotros lo presentamos antes, se entrepapeló, no, recién esta mañana es que presentaron esto, y bueno, nosotros en la reunión dejamos sentada esta posición, dijimos, ¿por qué? Si ya había una comisión de dirigentes cívicos aquí en La Paz hace varios días, si ellos estaban acá en la sede de gobierno, ¿por qué no hicieron conocer este documento antes? De manera que así ganábamos tiempo y se hacía el trabajo de respuesta técnica mucho antes. Para que usted me confirme y también se lo diga a la población, viceministro, en algún momento el presidente dijo de que no descarta la posibilidad de trabajar en un nuevo decreto supremo sobre el litio. ¿Hay esa posibilidad? Nosotros estamos justamente analizando este documento, que es la propuesta o las observaciones. Sí. La verdad es que hubiéramos querido que ellos nos trajeran a su vez una propuesta de nuevo decreto, ¿verdad? Porque cuando uno dice hay que anular esto, lo correcto, ahí está protestando. Es simplemente protesta eso. Pero en el momento en que diga acá está el proyecto alternativo, ya pasó al plano de la propuesta, de la protesta a la propuesta. Entonces nosotros les hemos dicho que eso es lo que falta, que bueno, pues se retrasaron en mandar sus observaciones por escrito, pero bueno, vamos a responderlas, y bueno, si es que amerita, como ha dicho el canciller esta mañana en la conferencia de prensa, nosotros vamos a evaluar la situación del decreto. Gracias por haber venido y contarnos lo que ha pasado esta mañana en la reunión con el Comité Cívico de Potosí. Muchas gracias, Miriam. Un gusto. Y buenas noches. Buenas noches a todos. Ya volvemos.
tengo la oportunidad de conversar con don Álvaro Ruiz, alcalde de Uriondo y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales en nuestro país. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, un saludo desde Tarija. ¿Cómo está la bella Tarija? Está muy bien, un poquito el clima, un poquito frío, pero estamos aquí trabajando por nuestro municipio, por nuestro departamento y claro, una ciudad o un departamento que siempre aporta mucho al desarrollo del país, ¿no? Uriondo, exactamente. A ver, cuénteme, yo sé que ha habido repercusiones a nivel nacional con relación a lo que se dijo en el Cabildo de Santa Cruz, el tema de la federalización. ¿Cómo lo ven ustedes? Hemos hecho una representación, hemos tenido una reunión, los alcaldes del país, en realidad los representantes, la estructura de la FAM Bolivia, que es la Federación de Asociaciones Municipales, está compuesta por las AMDES. ¿Qué son las AMDES? Son las asociaciones municipales departamentales. Entonces, que englobamos a los 337 municipios del país. Y claro, hemos escuchado una propuesta que yo se la respeta, pero creo que está al calor del momento. Últimamente los comités cívicos están más preocupados de un enfoque político que cívico y hemos manifestado nuestra preocupación de que lo que mayor hay que fortalecer son los gobiernos municipales. La autonomía más exitosa en el país son los gobiernos municipales. Somos los que estamos más cerca del ciudadano, somos los que atendemos las demandas más sensibles de los ciudadanos y eso ha hecho posible que de alguna manera la gente haya desarrollado mucho más esta profundización de las autonomías, ¿no? Y se han establecido programas muy importantes. Hoy, por ejemplo, la gente planifica con su alcalde, participa en la elaboración de los POAS, participa en la elaboración de los programas y eso ha generado algo muy importante para los municipios. Y por eso creemos los municipios que se tiene que profundizar la municipalización en el país, ¿no? Entonces, cuando escuchamos propuestas un poco muy emotivas, poco, diríamos, más políticas que un planteamiento estructural, nos ha preocupado y esperemos que sigamos debatiendo sobre este tema de cómo profundizar las autonomías municipales que le han dado un importante éxito al desarrollo del país, ¿no? Bueno, es bueno escuchar la postura que usted tiene con relación a las autonomías municipales, ¿no es cierto? También se tendría que decir lo mismo de las autonomías gubernamentales, ¿no es cierto? De los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Usted como representante de esta institución, la FAM, que es una institución privada que tiene como obligación el precautelar y defender y respetar además las autonomías, ¿cree usted que este tema de la federalización podría poner en amenaza o amenazaría a las autonomías en el país? Lamentablemente sí, porque retrocedería, primero que es, vuelvo a repetir, es una propuesta más política al calor del momento, no la veo responsable. ¿Por qué? Porque hemos avanzado bastante en la profundización de las autonomías, en especial las municipales, ya las cartas orgánicas, también los gobiernos departamentales han avanzado, pero sí donde veo una dificultad sí es en los gobiernos departamentales. De un centralismo nacional que existía antes, ahora hay un centralismo departamental que está afectando, es lo que ha pasado en Santa Cruz, lo que está pasando en Tarija, ¿no? Donde los gobiernos departamentales se quieren centralizar ante los municipios y eso no ha sido bueno. Por eso es que planteamos que hay que seguir fortaleciendo la municipalización. Hacer un esquema de federalismo implica muchas complicaciones, especialmente hay una nueva asamblea. Hay que hablar de otra constitución, hay que hablar de otra conformación del Estado y sin embargo hoy el éxito del desarrollo del país está a través de las autonomías localizadas, del desarrollo local que ha generado este último año las gestiones, ¿no? Entonces creemos que sería una muy mala
un retroceso muy fuerte, ¿no? Muy bien. En esa reunión en la que usted me ha contado de que han estado varios alcaldes municipales o representantes de municipios, ¿cuántos municipios han participado de esta reunión de la FAM? La directiva de la FAM Bolivia. Estamos hablando de más de 25 miembros que son parte de la directiva, que está compuesta por alcaldes, concejales y concejalas y alcaldesas, ¿no? Esa es la estructura que tenemos, o la representación que se tiene de la FAM Bolivia hacia por los municipios, perdón. Muy bien, todos tienen la idea que usted me está señalando de que la federalización sí pondría en riesgo las autonomías. Ahora bien, ¿qué hace falta para que las autonomías en todo el país tengan un éxito rotundo? Mira, yo creo que hay que trabajar especialmente en los gobiernos departamentales, que tienen un concepto muy centralista ante los gobiernos municipales. Creo que hay que hacer ajustes. Hoy, con mucha seguridad le digo, el éxito del desarrollo de los departamentos, del país, ha sido a través de los gobiernos municipales. Hay cosas que hay que ajustar, sí, claro, pero donde creo que hay que ajustar mucho más es en los gobiernos departamentales. Se ha establecido ejemplos muy claros. Por ejemplo, podemos hablar de Tarija, donde estamos. Hay un centralismo departamental tremendo, donde la gobernación ni siquiera cumple los convenios o los compromisos. Es Santa Cruz, sin ir lejos, que han sido los precursores, Santa Cruz, Tarija, de lo que es ha sido la autonomía. Hoy resulta que en el ejercicio son muy centralistas. No cumplen, por ejemplo, en Santa Cruz con la ley 50-40-10, que es un criterio de distribución de sus regalías. En Tarija hemos luchado por otra y tampoco la cumplen. Entonces, hay un centralismo departamental. Yo creo que donde hay que mejorar el tema de las autonomías es en los gobiernos municipales. Perdón, en los gobiernos departamentales. Hay que mejorar en los gobiernos departamentales. Pues lo que usted me dice es muy llamativo, siendo que los gobiernos departamentales se quejan del centralismo del gobierno, ¿no es cierto?, con relación a la distribución de los recursos, pero según usted, ellos estarían cometiendo lo mismo con los municipios en el país. Es un ejemplo que yo lo planteaba, es como antes el centralismo nacional, ¿no? Era como tener un papá patrón, y ahora el centralismo departamental es como tener un hijo patrón. Entonces hay un nivel de centralismo en los gobiernos departamentales y ahí hay que ajustar. Ahí es el principal desafío, más que los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque en estos últimos años, más allá de las observaciones que hayan tenido algunos programas, ha habido mucho éxito. Por ejemplo, los programas de Mi Agua, Mi Riego, ¿no? El propio programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que han llegado a los municipios, y no solo a los municipios, sino también a sectores de los municipios, ¿no? Entonces han sido exitosos, y el coordinar con las autoridades más cercanas al pueblo, las más cercanas a la gente, eso ha generado un gran impacto en el desarrollo de las economías. Yo siempre repito el ejemplo que dio un colega alcalde. Antes, las obras más importantes en los municipios, medianos o pequeños, destacaban las iglesias. Hoy ya no. Hoy destacan los colegios, los centros de salud, otro tipo de infraestructura, puede ser deportiva, puede ser productiva. Entonces, el éxito de poder contar con un gobierno que te permita tener programas y políticas que fortalecen a los municipios y te permiten recibir mayor recursos para atender las demandas de la gente ha sido muy bueno. Lo que no ha pasado con los gobiernos departamentales. Y los gobiernos departamentales, por lo general, el gobernador conflictúa con el alcalde de la ciudad capital. Conflictúa o no coordina con los alcaldes de ciudades grandes porque me da la impresión que ellos creen que pueden ser sus rivales, y ahí lamentablemente hay otras acciones más políticas que estructurales. Entonces, este tema
hay que profundizarlo, vuelvo a decir, en el fortalecimiento y en la profundización de las autonomías municipales que han sido muy exitosas hasta ahora, ¿no? Para ir cerrando nuestra entrevista, alcalde, ¿usted quisiera decirles algo a aquellas autoridades departamentales y también cívicos que están pretendiendo impulsar este tema de la federalización? En realidad, creo que los planteamientos tienen que ser más responsables y no solo al calor del momento, ¿no? Estamos viviendo una coyuntura electoral donde en los últimos años se ha caracterizado los comités cívicos del país en ser una palestra para nuevos proyectos políticos o nuevos candidatos, y que se respeta eso, pero sin embargo creo que el rol es de apoyar no solo en defensa del departamento hacia afuera, sino también en defensa del departamento dentro del departamento. Y eso lo digo con mucha claridad porque en los últimos años en Tarija el comité cívico solo ha pensado de Tarija hacia afuera y no ha pensado adentro, y estamos viviendo situaciones muy complejas en nuestro departamento. Y a los gobernadores que se preocupen más de fortalecer esa autonomía departamental que muchos hemos luchado, pero resulta que están equivocados en el camino de practicar esta autonomía departamental. Se predicó mucho la autonomía departamental, pero no se la está practicando de buena manera. Hay que hacer ajustes para fortalecer a los gobiernos municipales, que al final el esfuerzo de los municipios construyen el departamento, el esfuerzo de los municipios construyen el país. Entonces hay que hablar de estos temas a través de programas y políticas que fortalezcan. Esperemos que estos temas se vayan aclarando y que no confundan a la población, porque hemos avanzado mucho en autonomías municipales. Somos un ejemplo en el continente de los municipios, y hay que seguir apuntando a tener gobiernos más cercanos a la gente, ser más participativos, y eso va a ayudar mucho. Por eso es que es importante la municipalización de este país, ¿no? ¿Qué situaciones complejas están afectando al departamento de Tarija? Por favor, usted acaba de mencionar aquello. Le comento un dato. En los últimos meses la gobernación de Tarija tenía que transferir recursos a los gobiernos municipales por dos conceptos. Uno, por concepto de convenios firmados con los municipios, y otro por el concepto de una ley que hemos generado para tener un criterio de distribución de regalías. Ambas no están siendo cumplidas. Del municipio que yo soy alcalde, estamos estamos ya terminando el 10º mes, y hasta ahorita la gobernación no ha transferido un centavo. ¿Se imagina? Entonces son 10 meses que retrasan la ejecución de obras en educación, en salud, en desarrollo productivo, y que perjudican a ese tipo de sectores. Pues ese es un ejemplo, y lo mismo ha pasado en Santa Cruz. Lo mismo está pasando en otros, con otros municipios en Santa Cruz. Entonces, ese es parte de un ejemplo de un centralismo departamental que le afecta al desarrollo de los municipios. ¿Y qué están haciendo en el caso de Uriondó, de donde usted es alcalde? ¿Qué están haciendo para sopesar aquella falta de recursos? Estamos ahí haciendo milagros, hablando con las empresas, para, en caso de que paralicen, lo dejen en un estado que no afecte a la obra, a la construcción. Por ejemplo, le doy un dato: la construcción de una escuela, no las dejen a medio terminar, por lo menos dejen techada, y después vamos ajustando la construcción más adelante. Aquí en Tarija es durísimo la situación que estamos viviendo. Imagínense, 10 meses que no transfieren, las obras están paralizadas. Es duro. Ahí hablamos con las empresas, y bueno, después nos tocará hacer acciones administrativas y legales para que esto se reactive, y al final que se terminen las obras, que no son para los alcaldes, sino para los sectores que benefician. Entonces, nadie puede entender cómo personas o autoridades
no se preocupen de concluir obras que beneficien a nuestra población, ¿no? Entonces, lamento mucho que eso esté pasando, pero estamos viviendo duros momentos en el departamento de Tarija con este tipo de accionar de nuestro gobernador, ¿no? Gracias por la sinceridad con la que nos ha hablado, alcalde, y esperemos, pues no sé, temo de que el alcalde o el gobernador de Tarija se lleve un jalón de orejas. Gracias por su conversación. No, muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo, muy amables por tomarnos en cuenta y esperemos tener otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Y antes de despedirnos, quiero señalar de que, así como hace pocas horas, esta información de que Voltura ha reactivado los viajes turísticos hacia la Chiquitanía. Nada más por ahora, descanse bien, descanse todo lo que pueda para seguir mañana produciendo por el bien de nuestro país. Un abrazo, buenas noches. Los brazos, no importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra.